pero hoy vamos a hablar del corazón de Dios como padre. ¿Qué desea un padre de todo hijo? Que sea obediente, ¿sí o no? Dice la Biblia que los hijos malcriados, voy a hablar con términos un poquitico fuertes, los hijos malcriados avergonzarán a los padres. Eso dice el libro de Proverbios. Amén. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos malcriados, Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Jesús, cuando vino a la tierra, enseñó y dijo lo siguiente: nada puede hacer el hijo de lo que no ve hacer el padre. Entonces, ¿qué sería lo que Dios esperaría de nosotros como hijos, si es que somos hijos? Amén, porque lo que vamos a aprender es eso. Si somos hijos, tenemos un padre. Y si tenemos un padre, tenemos que ser hijos. Amén. Y la pregunta que yo hago: ¿cuál hijo es lo que tú quieres ser o que yo quiero ser? ¿Quieres ser un hijo obediente o quieres ser un hijo desobediente? Yo quiero ser un hijo obediente. Amén. Yo quiero que cuando mi desobediencia llegue a la presencia de Dios o Dios conozca mi desobediencia, Dios me reprenda, Dios me corrija. Amén. Porque eso es lo que dice la Biblia, que Dios al que toma por hijo, reprende y castiga. Amén. Así que vamos a leer rapidito en Hebreos capítulo 5. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Quiero romper con esto. Dice: nada puede hacer el hijo de lo que no ve hacer al padre. Entonces, Hebreos capítulo 5, Marixa, versículo 8, ¿qué dice? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, en un contexto, escucha esto, en un contexto cultural del griego, de lo que se escribe acá, dice que Jesús, siendo hijo, padeció siendo obediente a la palabra. Amén. No es tan literal como lo dice ahí. En un contexto griego dice: Jesús, siendo hijo, padeció en obediencia a la palabra. Entonces el versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces el versículo 9 seguiría diciendo: y habiendo sido maduro y habiendo sido obediente, vino a ser de eterna salvación. Si Jesús no hubiese sido obediente a todo lo que el Padre le mandó a hacer en la tierra, ¿usted y yo pudiéramos alcanzar salvación? No. Jesús fue obediente a la palabra en todo, desde el principio hasta el final. Jesús no desobedeció ni una coma, ni una tilde, ni una jota de la palabra. En obediencia a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy fuéramos salvos. Dice: y habiendo sido perfeccionado, habiendo sido maduro, procesado, dice, vino a ser de eterna salvación para todos los que le obedecen. La pregunta es: ¿hemos aprendido a obedecer a Dios? Porque Dios espera de nosotros, si es que Él nos ha tomado por hijos, que seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la palabra. ¿A qué tengo que ser obediente, pastor? A la palabra, hijo, hija. Desde el principio hasta el final, a la palabra. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros como padre. Que Él espera, que Él espera de nosotros que seamos obedientes a la palabra. Vamos a seguir entrando. Ok. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 12, porque quiero seguir introduciendo con esto. Porque quiero que te identifiques como hijo tú, como hija, y quiero que te identifiques como hijo. Amén. Porque estamos hablando de un padre. Amén. Dios, nuestro Dios, como padre. No vamos a hablar ahora de un Dios arrogante, de un Dios que castiga, de un Dios que da golpe si no te portas bien. No vamos a hablar de ese Dios, vamos a hablar de un Dios como padre. Amén. ¿Qué espera todo padre? Que su hijo sea obediente. ¿Qué le escribió Salomón a su hijo en el libro de Proverbios? Si tu oído hiciera estar atento a la palabra de Dios. ¿Están acá? Entonces, ¿qué espera todo padre de un hijo? Que seamos obedientes a su palabra. Amén. Y vamos a ver la causa de muchas veces por qué no somos obedientes a su palabra. Juan capítulo 1, versículo 12. Marisa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a ti Dios, a mí, a los que nos ven por acá, nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice: y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces, lo que tenemos que tener siempre presente en nosotros para honrar a Jesús, honrar a Dios, nuestro Padre, honrar las palabras, es tener presente que Dios nos ha aceptado como hijos. Amén. Y que si somos hijos, Dios espera de nosotros que seamos obedientes a su palabra. Porque es necesaria la disciplina de Dios. ¿Cuántos quieren ser disciplinados en Dios?
Yo quiero ser disciplinado en Dios todos los días. ¿Saben por qué? Porque todos los días la carne se quiere levantar en contra del conocimiento de Dios. Se quiere levantar en contra de la voluntad de Dios. Y por eso es que Dios nos corrige y por eso es que Dios nos disciplina. Entonces, ¿por qué es necesaria la disciplina? ¿Por qué es necesaria la corrección? De hecho, déjame hacer una pausa un momentico para que entiendan algo. Cuando Jesucristo dijo, ir y hacer discípulos, la palabra que aparece en el contexto griego, escucha esto, es la palabra que aplica para disciplina, discipulado, discipularse, porque viene de ahí la palabra discípulo, viene de la palabra disciplina. Amén. Y una disciplina muchas veces es buena, de la buena manera de amor, pero muchas veces dura. Amén. Muchas veces no nos gusta la disciplina. Pero dice la Biblia que aquellos que meditan en la disciplina cuando es dura, si meditas en ella, vas a dar frutos de justicia o darás frutos de justicia. Pero, escuchen bien, a los que son hijos, dice la Biblia. Amén. Y hoy quiero que te identifiques, nos identifiquemos como eso, como hijos, porque Él es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, se merece honrar, que lo honremos, se merece el primer lugar, se merece que lo tengamos presente en todo. Jesucristo como ejemplo, ¿a quién tuvo presente siempre? Al Padre. Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Entonces, si nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a honrar al Padre, entonces, están acá. Ven por dónde vamos. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Vamos ahí. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Al que ama, el Señor nos ama. ¿Con cuánto amor el Señor nos ha amado? Dice, mirad el amor que Dios nos ha dado. A ver, mirad cuán amor Dios nos ha dado. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota, ¿qué dice? Al que recibe, ¿por qué? Por hijo. Entonces que muchas veces nosotros siendo hijos necesitamos no solamente ser disciplinados, también necesitamos ser azotados. ¿Por qué? Porque a veces no queremos entrar por el camino. Amén. Y Dios tiene que ¿qué? No que usar un látigo para castigarnos, pero sí enseñarnos que la desobediencia acarrea siempre maldición. Amén. Azota dice, azota y toma y recibe por hijo. Miren en versículo 7. Vamos al versículo 7. Mira lo que dice. Si soportamos la disciplina, Dios, ¿qué dice? Nos trata como hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo? Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos tenemos hijos. Amén. Todos los que estamos acá tenemos hijos. ¿No los has disciplinado alguna vez? ¿No has disciplinado a tu hijo? ¿No lo has puesto en castigo a tu hijo? Así es Dios con nosotros. Dice, ¿qué padre existe que Dios no ponga en castigo? O que uno de nosotros no ponga en disciplina o en castigo. Amén. Yo tengo testimonio de eso. Casi todos los días tengo castigado aquí, en mi casa. Amén. Amén, por la disciplina. Escuchen esto. Miren el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, ¿qué dice? De la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no nos disciplina, si el Señor no te corrige, si una palabra, una predicación, una exhortación no corrige tu vida cuando estamos mal, entonces eres bastardo, no eres hijo. Porque no recibe, no puedes soportar, no puedes ver la bendición detrás de la disciplina. Detrás de toda disciplina siempre hay una bendición. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro. Dios conoce lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Puedes estar seguro que cuando Dios nos está corrigiendo de un camino es porque sabe que ese camino no te va a llevar a nada bueno. Amén, porque Dios conoce todo. Dice, y no, hijo, si se te deja sin disciplina y no hay corrección, no te corrigen en las iglesias, no corriges en tu casa a tu hijo, a tu hija, dice, quedas bastardo, no eres hijo. Mira el versículo 9. Ahora aquí va lo que Pablo quiere explicar. Mira el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué dice? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué dice? Y viviremos. ¿Por qué Dios nos tiene que disciplinar muchas veces? Porque sabe que donde vamos no estamos bien o no nos lleva a ningún lugar bueno. Pero dice que la obediencia a Dios, después de haber sido disciplinado, dice que trae ¿qué? Trae vida. Viviremos, trae bendición.
Muchas veces decimos, oye, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me abre una puerta? ¿Por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué estoy igual? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy allá? Pregunta, la respuesta, ¿cuál es? No eres obediente a su palabra. Amén. Versículo 9, versículo 10. Y aquellos ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían. Hablando de padres terrenales. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios no corrige como a Él le parece. Dios corrige como Él sabe que tiene que corregirnos. Amén. Dice, como a ellos le parecía, pero hablando de Dios, lo que nos es provechoso. ¿Para qué Dios nos corrige? ¿Para qué Dios nos disciplina? ¿Para qué Dios muchas veces nos castiga o nos pone en disciplina? Dice, para que participemos de su santidad. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahí mismo digo arriba en el versículo 14. No, perdón, sigue el versículo 14, brinca el versículo 14. En el contexto donde Pablo está explicando esto, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿para qué Dios nos corrige? Para que vivamos santidad. Amén, para que participemos de su santidad. ¿Cuántos saben cuando Jesucristo vino a la tierra se mantuvo puro? Se mantuvo santo, ¿Se puede hacer, pastor? Sí, se puede hacer. ¿Por qué dice que se puede hacer? Escucha esto. ¿La tentación es pecado? No. La tentación no es pecado. Es pecado cuando usted cae en la tentación. Amén. Entonces, ¿se puede vivir consagrado a Dios? ¿Se puede vivir consagrado a Dios? Sí, se puede vivir consagrado a Dios. ¿Cuál es el camino? Obediencia a su palabra. Y conocer cuando Dios nos está disciplinando, cuando Dios nos está corrigiendo, cuando Dios está diciendo, ese no es el camino, este es el camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué es necesaria la disciplina? Ya lo dije ahorita ya, Dios sabe y conoce las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen. Y dos, su propósito es hacernos partícipes de su santidad. ¿Para qué? Para que podamos entrar en una salvación y vida eterna. Quiero hacer un paréntesis y es el siguiente. ¿Cuántos saben la parábola de las 10 vírgenes? Hay una parábola de las 10 vírgenes. Dice que 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas. Amén. Entonces, el complemento de la parábola esa es que aquellas que fueron insensatas nunca se proveyeron de lo necesario. Perdón, de más de lo necesario. Ellas tomaron solamente lo necesario. A veces solamente hacemos lo necesario, pero no hacemos un poquito más. Las que fueron sensatas tomaron más. ¿Qué es eso? Ir al contexto donde el apóstol Pablo enseña y dice, sean llenos del Espíritu. Cuando fuimos salvos, levantamos nuestras manos, abrimos nuestro corazón al Señor, Él vino a nuestras vidas, nos dio su Espíritu, nos selló. Ahora que hay de aquí para allá, llenarnos de su Espíritu. No vaciarnos, no secarnos. Amén. Si nos secamos, vamos a hacer igual que las 5 sensatas, que hicimos lo necesario, pero no hicimos, las insensatas, gracias. Las insensatas, que no hicimos de más, hicimos solamente lo necesario. Y Dios espera que hagamos un poquito más de las cosas que son necesarias. Amén. ¿Entendieron eso, verdad? Entonces vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 1. Proverbios 29, 1. Porque Dios acá está enseñando de que si recibimos la corrección, si recibimos la disciplina, existe un hombre, o vamos a hablarlo desde el carácter espiritual, el espíritu varón y hembra, cuando se disciplinan, cuando se corrigen, cuando si Dios te está castigando o azotando, como dice la Biblia, dice, el hombre que es reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Escuchen bien, a veces los hombres corrigen mal con la palabra. Usan la espada, pero no necesariamente como la espada de Dios. Usan la espada para herir, usan la espada para maltratar. Dice el apóstol Pedro que hubieron pastores dentro de la iglesia que se metieron y maltrataban a los hermanos, golpeaban a los hermanos con la propia palabra. Escuchen bien, pero cuando viene la corrección de parte de Dios, dice la Biblia que siempre viene con amor. Amén, porque dice la Biblia que juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Eso dice la Biblia.
Entonces, toda la corrección siempre de parte de Dios, por muy sencilla, por muy suave, por muy linda, por muy dulce, por muy fuerte que sea, siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Eso lo dije la semana pasada. Entonces, hay personas o hermanos o hermanas que cuando se les corrige no reciben la corrección. Dice, endurecen la voluntad. Eso lo que quiere decir eso es que endurecen su voluntad. Dice, de repente para este tipo de personas, dice, será quebrantado, será roto, será quitado de en medio. Y dice, ya no habrá para él medicina. Unas traducciones un poquitico más antiguas dicen, ya no habrá para él salvación. Amén. ¿Por qué? La corrección siempre trae medicina. Siempre trae bendición a nuestras vidas. ¿Por qué? Dios conoce lo que nos está queriendo decir. Dios conoce el camino del futuro. Amén. Y Él sabe que si estamos mal en el camino, no estamos enderezando el camino, eso nos va a llevar derechito al mar. Amén. Nos puede llevar quizás al pecado. Bendito sea el Señor. ¿Qué se necesita para obedecer a la palabra del Señor? Esto y es un consejo personal y es lo siguiente. Un deseo ardiente del Espíritu. Es un deseo ardiente espiritual. Es un deseo que sin eso no puedes vivir. Sin obedecer su palabra no puedes vivir. Cuando somos ardientes espiritualmente, siempre usted tendrá presente la palabra de Dios. En cualquier situación, en el momento que vayas a ser tentado, usted siempre va a tener presente la palabra de Dios. O sea, ¿por qué? Porque eres espiritual. Amén. Pero una persona seca, una persona seca, aunque quizás puede venir acá el pensamiento, no actúa en la palabra, sino actúa en lo otro, que serían las obras de la carne. Las obras de la carne, dice la Biblia, no se sujetan a la obediencia de su palabra. Eso dice Pablo en su carta. Amén. Cuando no existe un deseo espiritual ardiente, eres una persona o serás una persona desobediente. Y la desobediencia siempre acarreará o traerá algo malo para tu vida y el Señor lo sabe. El Señor dijo, es mejor obedecer a la palabra de Dios que prestar atención a la grosura de los carneros, lo dijo el profeta Samuel a Saúl. Amén. Porque dijo, no obedeciste, dice, locamente hiciste, porque no esperaste, no obedeciste a la palabra del Señor. Amén. Desde un principio, si vamos al Génesis, ¿qué le dijo Dios a Adán en el huerto? Dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este que dice, ¿no qué? Más o menos si quiere come. Ahí no te va a pasar nada. ¿Qué dice? No comas. Amén. Entonces, por la desobediencia de Adán, entró la maldición del pecado y de la muerte hasta que vino Jesucristo. Amén. Y nos enseñó a ser obedientes, porque acabamos de leer en Hebreos que dice que Jesús, siendo obediente, dice, vino a ser autor de eterna salvación si tú y yo aprendemos a obedecerle. Vimos la semana pasada en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que te digo. Nos pasamos el año entero, nos pasamos la vida entera, Señor aquí, Señor allá, y decimos que Él es nuestro Señor, y decimos que aquí, Señor allá, y no obedecemos a Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacen lo que os digo. Amén. Entonces, ¿qué demanda el Señor de nosotros? Habiendo sido hijos, habiéndonos recibido como hijos, obediencia a su palabra. ¿Cómo obedezco a su palabra, pastor? Teniendo un deseo ardiente espiritual dentro de ti. ¿Cómo es eso? Oración y palabra. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Apocalipsis, versículo, escuchen bien. Y voy a hacer mías las palabras de Pablo. Si en algo me glorío, solamente en Cristo hay gloria. Amén. Y es lo siguiente, no tengo otro deseo en mi corazón que no sea obedecer la palabra de Dios. A ver, todo lo que me lleve a desobedecer la palabra de Dios, usted puede vivir convencido que lo voy a poner en un lado. Porque mi deseo, y lo digo para que sea el nombre de Cristo glorificado, mi deseo es obedecer y hacer la voluntad de Dios. Ese es mi deseo. Y Dios lo conoce. Y cuando Dios lo conoce, Él te da la habilidad, Él te da las herramientas para que tú puedas cumplir con su palabra. Porque Dios quiere que tú cumplas con su palabra, ¿sí o no? ¿Usted cree que Dios quiere que tú cumplas con su palabra? Claro que sí. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Apocalipsis 22, 14, Marisa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué es eso? Esto está hablando de salvación. Amén. La expresión que se usa en el griego dice de 3 maneras. Dice, bienaventurados los que lavan, que es lo que dice ahí. Bienaventurados los que han sido lavados y bienaventurados los que se lavan a sí mismos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que Jesús, habiendo ya hablado la palabra a sus discípulos, dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, si nosotros aprendemos a escuchar bien a Dios en su palabra y aprendemos a obedecerla, nuestras vidas serán limpiadas. ¿Serán limpiadas de qué? Del camino que a Dios no le gusta y entrar por el camino que a Dios le agrada. Entonces, a través de su palabra somos lavados, somos limpiados. Su palabra es la que nos purifica y nos quita el pecado del medio. Amén. Porque si no aprendemos a obedecer su palabra, entonces seremos unos desobedientes. Y Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Amén. ¿Obediente a qué? A ver, se los explico así de esta manera. ¿Ustedes no han sentido la necesidad en algún momento de ir a orar? Hermana, ¿usted ha sentido la necesidad de ir a orar? Ir y buscar un lugar sola y apartada con el Señor e ir a orar. ¿Qué es eso? ¿Usted piensa que Dios le está hablando? Pues claro que Dios le está hablando. ¿Qué estás esperando? Que venga Dios y te diga, oye, ve a orar. No, Dios te pone el deseo adentro. Y eso es Dios hablándote. No tiene que venir Dios y decirte, oye, ve a orar. Oye, ve y lee la Biblia. No, ya está aquí. Dice que la fe viene por el oír y el continuo oír de la palabra de Dios. Si no experimentamos eso, seremos desobedientes. Seremos unas personas secas espiritualmente. No sé si están acá. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que aprendamos a ser obedientes a su palabra. Juan capítulo 8, versículo 57, versículo 51. ¿Por qué es importante? Escuchen, ¿por qué es importante obedecer su palabra? Juan capítulo 8, versículo 51. Marisa. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Guardar la palabra del Señor no es acordarte de varios versículos bíblicos y decir que lo tienes acá, pero eres un desobediente en ellos mismos. No, el contexto donde Jesús está hablando de esto, el que guarda su palabra es el que obra en su palabra. No sé si entienden. Amén. El que guarda mi palabra, de cierto, es una firmeza. Eso está probado, es un sello. Dice, de cierto. Dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, presten atención. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y las profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Los judíos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sigue? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro. Escucha lo que le dice Jesús. Dice, ustedes dicen, mi gloria no es, dice nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros, dice, el que ustedes dicen que es vuestro Dios. Mira lo que dice ahora, sigue diciendo. ¿Sigue? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Ay, ustedes saben lo que le está queriendo decir Jesús a ellos. Que no guardan su palabra. Y el testimonio de Él es verdadero. Porque Él guarda su palabra y dice, y yo conozco que ustedes dicen que tienen un Dios que es vuestro Padre y también es mi Padre. Pero yo conozco que ustedes dicen mentira. ¿Por qué? Porque ustedes no guardan su palabra. Entonces, ¿cuál es la intención de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la intención de nuestro Dios, de nuestro Padre? Que nosotros aprendamos a tener testimonio de su palabra para no ser mentirosos como los fariseos que estaban diciendo mentiras. Que decían que guardaban la palabra de Dios, pero era mentira. No guardaban nada de la palabra de Dios. Amén. Este es el contexto en el que Jesús los está enseñando. Y esto nos lo está diciendo la palabra hoy en día. Si decimos que somos cristianos, pero no guardamos su palabra,
Entonces, ¿qué clase de hijos estamos siendo? ¿Estamos siendo hijos desobedientes o estamos siendo hijos obedientes? Hay una historia en la Biblia de un hijo desobediente. Estuvo en su casa, se hizo un rebelde, le dijo, dame mis cosas, me fui. Levantó la pata y se fue. Y estando allá, se le acabaron las cosas y regresó. Dice que fue restaurado ese hijo. El padre lo vio venir, salió al encuentro, le puso la mejor ropa, lo vistió, le hizo la mejor fiesta, pero había uno. Porque a veces hablamos del que se fue, pero no hablamos del que se quedó. El síndrome del que se quedó. En casa también. ¿Cuál es el síndrome del que se quedó? El padre llegó a decirle, tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. ¿Por qué nunca lo pediste? A veces estamos dentro de casa y no sabemos cómo acercarnos a Dios. También. Amén. No quiero detenerme ahí, eso será otra prédica, será otra palabra. Pero ¿entendieron el contexto de Jesús acá? Con los fariseos. A veces somos nosotros mismos fariseos en decir que guardamos su palabra y no la guardamos. Decir que somos cristianos cuando no lo somos. Vimos en 2 o 3 clases anteriores, el que ha creído en Jesucristo tiene testimonio en él mismo. El que no, dice, le ha hecho Dios mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Entonces, ¿qué Dios espera de nosotros? Que seamos obedientes a su palabra. En el contexto que Jesús está diciendo que ellos son mentirosos, habla de conocer a Dios y guardar su palabra. Dice, mi testimonio es verdadero porque no me testifico yo a mí mismo. Mi Padre me testifica. ¿Por qué? Porque ustedes son mentirosos. Dicen que guardan su palabra cuando no la guardan. Son mentirosos. A Dios se obedece, ¿por qué? A Dios se obedece por amor y simplemente por amor. A Dios no se le obedece por religiosidad. A Dios no se le obedece por formalismo. A Dios no se le obedece los que no aman a Dios con todo su corazón. Escucha esto, voy a poner específicamente de este día, que a mí no me gustan esas cosas, pero voy a ponerlo específicamente. Hoy es el Día de los Padres. Hoy muchos ponen este día primero que Dios. Cuando un verdadero hijo de Dios diría, yo primero voy a honrar a Dios, porque Dios quiere que se honre su palabra. En su palabra dice, yo honro a los que me honran. Y los que me deshonran serán tenidos por poco. ¿Qué significa eso? En un contexto hebreo más amplio. A veces estamos esperando bendición de Dios y Dios no me bendice, Dios no me abre una puerta. ¿Por qué eres un desobediente? Porque no honras siempre la palabra de Dios. ¿La bendición de Dios está ligada a la obediencia? No. Pero Dios dijo, yo honro a los que me honran. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce la intención del corazón. Amén. Dios conoce la intención del corazón. Quien no obedece se vuelve una persona carnal y siempre va a estar obrando en las obras de la carne, y esto te llevará a deshonrar totalmente a la palabra de Dios. Y una persona también que es desobediente o ha desobedecido se seca espiritualmente. ¿Cuántos han experimentado estar secos espiritualmente? Si pudiera levantar los 2 pies también. ¿Saben por qué nos secamos espiritualmente? No porque Dios quiere que te seques, porque eres un desobediente. A veces escuchamos al Señor que nos llama a las 4, a las 5 de la mañana, a las 3, a las 8, a las 1 de la tarde, a las 2 de la tarde. Te dice, voy a orar. Y no hacemos caso a eso. Y nos secamos y nos secamos. Cuando no tenemos una intimidad con Dios, te secas. Cuando no tenemos intimidad con Dios, caes en las obras de la carne. Y las obras de la carne son inamistad contra Dios y nos llevan a la desobediencia a Dios. Nos llevan a tener malos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo eso es desobediencia. Todo eso es deshonrar la palabra de Dios, amados míos. De nada sirve que tengas un sentimiento en el corazón que puede ser sincero el sentimiento. Puede ser sincero tu sentimiento, tu amor por Dios puede ser sincero, pero la obra no. Amén. Y de sentimientos estamos cansados. Entonces, una persona desobediente a la palabra de Dios se ha dispuesto a 3 cosas muy terribles en su vida. Una es el dolor. Cuando somos desobedientes, sufriremos. 2, el desánimo. Cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, nos desanimamos. ¿Por qué? Estás vacío. Y 3, te sientes como si fueras una persona derrotada. Cuando usted está lleno espiritualmente, usted siempre va a obedecer a la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que su obediencia trae vida a nuestras vidas. Y esa vida es estar lleno por dentro, es obedecer.
No sé si entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Más claro yo creo que en el agua. Estamos terminando. Quiero apurarme porque tenemos que leer varios versículos. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37, Marisa. El amor al Señor no depende de un sentimiento. El amor al Señor depende de su palabra. Si tu sentimiento dice que ama a Dios, pero su palabra dice que no, ¿a cuál de los dos tenemos que creer? Amén. De emocionalismo estamos cansados. De emociones estamos cansados. Las iglesias están llenas muchas de emociones hoy en día. Muchas emociones dentro de la iglesia, pero no hay obediencia a la palabra de Dios. Y una iglesia llena de emociones sin obediencia a su palabra de Dios es una iglesia llena de pecado. Amén. Marisa, versículo 37, capítulo 22 de Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Escucha esto, 3 aspectos fundamentales de nuestra vida. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor, dice, tu Dios, con todo tu corazón, 1, y con toda tu alma. ¿Qué más dice? Y con toda tu mente. 3 aspectos fundamentales de nuestras vidas que tenemos que tener presente siempre la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obedecerle. De lo contrario, eres un desobediente. Sigue leyendo. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sigue hasta el 40. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que hay que obedecer a su palabra. Amén. Dice, el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Dice, corazón, alma, ¿y qué más dice? Y mente. No solamente que digas en tu corazón que amas al Señor. Alma, escuchen bien, alma es cuando tú obras. Porque cuando tú estás obrando, no estás obrando tú, está obrando tu alma. ¿Qué le dijo David al Señor? Oh, alma mía, ¿alaba qué? Alaba al Señor. Entonces, corazón es el sentimiento que dices tener por Dios. Por eso fue que te dije, una emoción, una simple emoción en el corazón no dice que obedeces a Dios. Corazón, sentimiento, está bien. Alma, obra. Obra, se ve que tu alma está obrando en Dios. ¿Y qué dice? Mente. ¿Por qué la mente? Porque ¿quién conoce los pensamientos de nosotros? Dios los conoce. Cuando tú y yo estamos solos, el Señor conoce los pensamientos. Amén. Por eso es que son 3. Corazón, alma y mente. Amén. Cuando estamos solos, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué haríamos? Amén. Una de las cosas que tengo presente siempre y se la he pedido siempre a Dios, se la pedí a Dios, me cansé de pedírselo, es que siempre tuviese presente yo los pensamientos de Jesucristo. ¿Qué pensaría? Como hijo, ¿tú qué piensas? Amén. Si Jesucristo es nuestro ejemplo. Vamos a ver algo. Les hago una pregunta a modo de reflexión. Haga lo que nos ven también. Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Sí o no? Él es nuestro ejemplo. ¿Usted se ha puesto a analizar si la Biblia dice que Jesús fue obediente en todo? ¿Usted no se ha puesto a analizar una de las costumbres del Señor Jesucristo siendo judío? Una de sus costumbres, dice la Biblia, cuando habla de costumbre, habla de cultura. Amén. Y habla de la fe que ellos tenían como judíos a ese Padre, a ese Dios de que estamos predicando hoy en día. Lucas capítulo 4, versículo 16. Si nuestro ejemplo es Jesús, y Jesús tenía como costumbre todas las semanas tener presente el día del Señor a ir a la sinagoga, ¿por qué nosotros hoy, si tenemos el mismo Dios y nos ha hecho hijos, por qué no tenemos presente ir a la congregación? Siempre, a no ser que tengas un motivo por el cual no ir, que sea excusable delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Amén. ¿Qué dice Marisa? Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga. El día de reposo se le dice el día del Señor. Amén. Los domingos oficiales en las iglesias locales donde nos congregamos es el día del Señor. Amén. Y quiero ponerte temor de Dios en el corazón con esto. Dice, donde se había criado, y en el día de reposo, que es el día del Señor, entró en la sinagoga. ¿Sigue, Marisa?
conforme a su costumbre y se levantó a leer. Que dice, conforme a su costumbre. Todas las semanas había un día del Señor, que es el día sábado. Dice, conforme a su costumbre, se levantó a ir a la sinagoga. ¿Por qué nosotros nos cuesta cumplir con simplemente algo tan lindo que es amar al Señor por sobre todas las cosas? El día del Señor también es amar a Dios. Pero les digo algo, no vayan a las iglesias por religiosidad, por formalismo. Ve a la iglesia porque amas a Dios. Cuando vienes a las iglesias, vienes porque amas a Dios. Amén. Y hay muchos que estas cosas no las tienen presente. Amén. Y dicen que aman a Dios. Y por eso quiero poner temor de Dios en el corazón de ustedes con esto. Dice que Jesús era nuestro ejemplo. Amén. Dice, conforme a su costumbre. Tenemos costumbre de ir todos los domingos a las iglesias. Escuchen esto, lo que tú haces por un periodo de tiempo en tu vida se vuelve una costumbre. Llega un momento donde ya no lo puedes dejar de hacer porque ya es una costumbre en tu vida. Ya es un estilo de vida en tu vida. ¿Amar a Dios es un estilo de vida? ¿Sí o no? Amar a Dios vendría siendo un estilo de vida. Mi estilo de vida es obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque le amo. No le amo no le obedezco para amarle, le amo para obedecerle. En versículo 15, mira atrás. Dice, y enseñaba en la sinagoga. ¿Qué dice? En las sinagogas. Dice, de ellos, y era glorificado por todos. Pongan otra vez el versículo. Y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día del Señor, que es el día de reposo, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Miren, Dios cambia su palabra. Dios no cambia su palabra. En Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia su palabra. Si Dios prometió algo, Él lo hace. En un contexto hebreo más amplio, muchachos, lo que quiere decir es lo siguiente: a causa de tu desobediencia, lo que había prometido Dios que iba a pasar, no va a pasar, porque fuiste un desobediente. Muchas veces pensamos que Dios no nos bendice, y no es que Dios no nos bendice, la bendición está ahí. La bendición está ahí. Quienes no alcanzamos el propósito de la bendición es nuestra desobediencia. Porque somos tan desobedientes, no alcanzamos el propósito de la desobediencia. Dios quiere bendecirte, Dios quiere abrirte una puerta, Dios quiere moverte en un lugar o ponerte en otro lugar o hacer algo. Pero no sucede, no porque Dios no quiera, no porque Dios quizás no lo haya dicho ya, sino porque somos unos desobedientes. Amén. ¿Ustedes creen que a sus hijos desobedientes usted tendría el placer de darle un regalo si se lo piden? No, ¿verdad? Yo no. A mí me desobedece y yo te dije que te iba a dar algo y no te lo voy a dar. Tengo testimonio de eso con mi propio hijo. Le hice una promesa, desobedeció y le dije, ahora lo que te dije que te iba a prometer, no te lo voy a dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿quién es el que se pierde la bendición? Nosotros. ¿Por qué? Por desobedientes. No es que Dios no quiere bendecirnos, ya Dios nos quiere bendecir. Pero nuestra desobediencia es la que permite que la bendición no llegue. Amén. Sigue, Marisa. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice, los que me desprecian serán tenidos en poco. El desprecio acá es desobediencia, su palabra, porque está aplicado al contexto de la desobediencia de Saúl. Amén. Desobedeció, el profeta Samuel le habló la palabra de Dios y le dijo, espera 7 días a que yo regrese. Y no esperó. Cuando vino el profeta le dijo, ¿qué hiciste? Locamente hiciste. Y el profeta Samuel le declaró lo que ya iba a pasar. Ahora la bendición no va a llegar. Amén. Porque fuiste un desobediente. ¿Se arrepintió de su desobediencia? No. Otro día entramos en eso. Como les dije ya, muchas veces estamos esperando la bendición de Dios y no llega, no porque Dios no la haya mandado, Dios lo mandó. Nosotros somos los que retenemos la bendición. Vamos a cerrar con 2 de Corintios, capítulo 10,
versículo 6. Hay muchas cosas. Podemos estar predicando acá 3 horas. Podemos estar acá hablando 4 horas acerca de la obediencia, acerca de la desobediencia. Pero ese no es el propósito. El propósito es que entendamos de que si Dios nos ha hecho hijos, Dios espera de que nosotros como hijos seamos obedientes a su palabra. Amén. Como les dije, escuchen esto, como les dije, yo quiero ser obediente a la palabra de Dios en todo. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que le pido a Dios cada día. Amén. Aprender a ser obediente a su palabra. Aprender a tener presente siempre sus pensamientos. Donde quiera que voy, ¿qué pensaría Jesús? ¿Cómo haría Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No deshonrar la palabra de Dios por darle honra quizás a otras cosas. Amén. Eso no es honrar a Dios. Eso no es honrar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:6. ¿Qué dice Marisa? Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. En el contexto donde el apóstol Pablo está hablando de esto, está hablando de la gran desobediencia y pecado que había en la iglesia de Corintios por los falsos maestros que habían entrado dentro de las congregaciones, que llevaban a la desobediencia de la palabra y llevaron a la carnalidad a todos los corintios. Entonces Pablo le dice, ustedes como único pueden, reprender a los desobedientes es cuando su obediencia sea madura. ¿Cuántos en algún momento de su vida han sido inmaduros? Yo creo que seguimos siendo inmaduros porque estamos en un proceso. Hasta que vayamos, que uno va más adelante que otro está bien. Pero la intención de Dios es que seamos perfectos. ¿Perfectos en qué sentido? Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Qué lindo es caminar con Dios cuando tú vas atrás y Dios va adelante. Tú le ves las espaldas a Dios. Dios coge para acá y tú vas detrás de Dios. Y Dios coge para allá y tú vas detrás del Señor. Pero qué lindo es que ahora el Señor diga, ahora se cambió la cosa. Ahora camina tú delante y yo voy a caminar atrás. Donde no me puedes ver. Dice, le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto significa maduro. Tiene que llegar un momento donde crezcamos y dejemos de ser unos desobedientes y aprendamos a ser maduros en el Señor. Vuestra madurez, escuchen esto, vuestra madurez traerá fruto a su familia, traerá fruto a usted mismo, traerá fruto a las personas alrededor suyo. Escuchen bien, vuestra madurez sacará de tu vida lo que Dios no quiere que tengas a tu alrededor. Por eso es importante madurar. Amén. ¿Están acá? Entonces, cerrando con esto y con Hebreos 5:8. Miren, dice, vuestra obediencia perfecta, vuestra obediencia madura. La palabra perfecta en el griego es madura o maduro. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, habiendo sido maduro. El Señor fue maduro en todas las áreas. Vino a ser de eterna salvación a todos los que obedecen. Amén. La intención de Dios para con nuestras vidas es que seamos maduros. Y la madurez trae honra y obediencia a la palabra de Dios. Amén. Él es nuestro Padre y como Padre espera que sus hijos hagan caso a la obediencia de su palabra.